Número 10. El clan Yiga. Provenientes de una raza demasiado oscura como los Sheikah, los Yiga son una disidencia de la tribu que decidió alejarse de la familia real para unirse a Ganon. Pensar que dentro de una raza misteriosa y peligrosa como los Sheikah puede haber una traición de tal magnitud dice mucho de los Yiga, quienes con una gran valentía se rebelaron contra sus compañeros, arriesgando sus vidas y emigrando al desierto. El origen y traición de los Yiga se origina en el hecho de que Hyrule comenzara a temer a la tecnología desarrollada por los Sheikah y los forzara a retirarse y exiliarse. Esto hizo que parte de ellos rechazaran la vida pacífica en el exilio y decidieran que el enemigo real era Hyrule, que a pesar de haber buscado la protección del reino, el reino les había dado la espalda. En Breath of the Wild llegamos a conocer la guarida de los Yiga, un lugar oscuro y laberíntico que parece esconder múltiples secretos. Si lo pensamos bien, los Yiga podrían ser la verdadera representación de los Sheikah en Breath of the Wild, pues en Kakariko no vemos más que una tribu retirada que no interviene en el reino y vive pacíficamente sin ningún indicio de batalla o intento de desarrollo tecnológico. Por el contrario, los Yiga se esconden en las sombras alrededor de todo el reino, nos enfrentan siendo enemigos feroces, usando tácticas de espionaje y magia, viven en conflicto con otras razas y tienen un escondite lleno de secretos. Son la viva representación de lo que la tribu Sheikah ha sido siempre, pero incluso con intenciones mucho más oscuras. Número 9. Demonios. Al igual que en cualquier otro universo, en The Legend of Zelda existe una raza demoníaca. Los demonios que mencionados en cualquier universo, incluso en el nuestro, son las figuras posiblemente más oscuras y aterradoras que encontraremos, también hacen presencia en Hyrule. Además, son bastante misteriosos puesto que en Zelda nunca se ha hablado claramente de un infierno, por lo cual su procedencia y organización son totalmente desconocidos. Además, esto implica que no tengan un hábitat y se encuentren dispersos en el reino y en la historia. De la misma manera, son una raza dispersa y poco homogénea, pues todos presentan apariencias diferentes, personalidades propias y motivaciones diversas, aunque comparten un rasgo en común: casi todos buscan la muerte y la destrucción, pero especialmente obtener poder. Generalmente, y aunque muy variada, su apariencia suele ser humanoide, pero mutada con horrorosas formas monstruosas, cuernos, piel oscura o bizarra, alas similares a murciélagos, entre otras. Además, sus sociedades, a pesar de dispersas, parecen organizarse en jerarquías, incluso en monarquías, como por ejemplo al ver el Heraldo de la Muerte, autoproclamado rey de los demonios. A lo largo de la saga, entidades demoníacas se han presentado constantemente. El mismo Ganon, enemigo reiterativo de la saga, se considera la forma demoníaca de Ganondorf, siendo a la vez una reencarnación del Heraldo de la Muerte. Otros ejemplos pueden ser la Máscara de Majora, que parece encerrar una entidad demoníaca, Velum en Phantom Hourglass, Malard en Spirit Tracks o Graham en Skyward Sword. Una raza de entidades hechas puramente de maldad, que siempre intentan dominar el reino, al parecer organizándose en ejércitos y a la cabeza con un poderoso señor de la guerra, autoproclamado rey de los demonios. Número 8. Gerudo. Los Gerudos son una de las razas más conocidas de las que vamos a hablar. Sin embargo, a pesar de que la conocemos bien, de que nos hemos infiltrado en sus ciudades y conocido sus edificaciones desde adentro, siguen siendo un misterio para nosotros. Una tribu excesivamente hermética. Para conocerla, hemos tenido que infiltrarnos sigilosamente o incluso disfrazarnos para aventurarnos en sus edificaciones. Una tribu de ladronas conformada solo por mujeres y que rechazan violentamente a los hombres, además de parecer ser renegadas del reino, en la cual solo nace un hombre cada 100 años destinado a ser su rey, siendo esta raza el origen de Ganondorf, el único Gerudo hombre que hemos conocido y el origen de todo el mal en el reino. Esto hace que las lealtades de los Gerudos sean siempre conflictivas y, sumado a su cultura hermética, hace que el reino desconfíe de ellas, convirtiéndolas en una raza solitaria que vive aislada en el desierto, generalmente vistas como enemigas y con personalidades como Koume y Kotak, que hacen uso de magia negra y ayudan a Ganondorf en su intento de dominación. Su cultura es muy diferente a las demás y ellas mismas parecen repudiar a las otras razas, con ideas radicales en contra de ellas, viven en comunión y todas son guerreras, despreciando las formas de vida de los Hylianos, adoran a la diosa de la arena y desprecian a los dioses de Hyrule, tienen una sociedad matriarcal donde se muestra un claro rechazo a los hombres. Incluso en Twilight Princess se encuentran desaparecidas y se especula que Ganondorf llevó a la tribu entera en una rebelión en contra del reino, cosa que llevó a su condena y desaparición. Así su destino es desconocido, solo tenemos como prueba de su existencia las ruinas de su civilización, pero se cree que pudieron ser el origen de los Zuili al ser desterradas por el espejo crepuscular.
En cualquier caso, su destino más posible es el destierro por parte del resto del reino, mostrando que de una u otra manera pudieron llegar a ser odiadas, una tribu con costumbres complicadas y misteriosas y una sociedad cerrada que ocultaba sus secretos, además de ser el origen de Ganondorf y de muchos problemas para el reino que las llevaron seguramente a ser odiadas y desterradas. Número 7. Ikana. En un juego donde hasta el personaje más sencillo pareciera ser un misterio total, esconder una historia compleja y un montón de secretos, llegamos a encontrar un reino que incluso sumergidos en la atmósfera de suspenso y frías penumbras, sentimos que llegamos a la parte más terrorífica de la historia. La tierra muerta y abandonada de Ikana, donde un día se erigió un esplendoroso reino, ahora solo consiste en ruinas y uno que otro cadáver que deambula sin rumbo. No llegamos a conocer mucho de los que un día fueron los habitantes del reino más que a su ejército. Aparte de esto, alguna que otra pista sobre su cultura y sus estructuras. El pueblo está totalmente desolado. No nos queda más que su cementerio, donde los soldados caídos nos contarán que una antigua guerra devastó su civilización, y el castillo, donde encontraremos al antiguo rey de Ikana que nos contará sobre la Torre de Piedra, la verdadera causa de su devastación. Un reino que se asentó a los pies de una extraña torre en un valle en el cual nunca debieron estar. Al final, cuando las puertas de aquella torre fueron abiertas, el caos devoró a su pueblo, donde no permanecen más que aquellos que se niegan a partir. Un reino misterioso, envuelto en la guerra, la magia negra y una misteriosa desaparición. Una tierra árida y triste, donde lo que antaño fue una próspera sociedad fue eliminada posiblemente por simple mala suerte. Un amargo final para lo que parecía un futuro brillante. A Ikana no le queda más que sentarse en el límite entre la vida y la muerte y contemplar la devastación de su cruel destino. Número 6. Los intrusos. Los intrusos fueron un grupo rebelde que atacó al gobierno de Hyrule para obtener poder sobre la reliquia sagrada. Nunca llegamos a conocerlos, su existencia la conocemos por los relatos de aquellos con amplio conocimiento nos cuentan en Twilight Princess. Se nos cuenta que aquel misterioso grupo fue capaz de dominar magia oscura tan poderosa que llevaron al reino a la guerra en su rebelión. La conocida guerra del intruso fue tan grave que las diosas tuvieron que enviar a 3 espíritus de luz a salvar el reino del declive. Fue en ese momento que la dimensión del crepúsculo fue creada y los intrusos terminarían siendo los Zuili, pero la identidad original de los intrusos es desconocida. Se especula que podría tratarse de los Sheikah, los antiguos o los Gerudo, razas guerreras y poderosas con secretos oscuros. Un grupo tan poderoso y con intenciones tan malignas que las mismas diosas tuvieron que intervenir, que llevaron al reino al borde del colapso y que la única opción para detenerlos fue su total destierro. Número 5. Los Garu. En Ikana, aparte del reino que oficialmente existía allí, encontramos un grupo de intrusos que aparecen de la nada en cuanto nos acercamos. Será nuestra hada quien delatará su presencia, pues nos dirá que siente una terrible sed de sangre. En ese momento, un ser enfundado en una enorme capucha y túnica y con espadas en sus manos nos atacará. Investigando, nos llegamos a enterar que los Garu son espías infiltrados en Termina. Sin embargo, se especula que tras la gran guerra de Ikana todos murieron y los únicos que podemos encontrar son los que continúan vagando por Ikana, donde los muertos pueden permanecer. Eso también nos lleva a pensar en la posibilidad que los Garu fueran aquellos con quienes Ikana mantenía una guerra, o por lo menos espías de aquella nación enemiga. Como revela el padre de Pamela, los Garu no han sido capaces de olvidar sus días de vida, incluso ahora sus espíritus envueltos en la oscuridad continúan espiando. Esto pareciera indicar que la gran guerra de Ikana tuvo un resultado poco satisfactorio para ambos bandos. Incluso, se teoriza que quien abrió las puertas de la Torre de Piedra fue el maestro Garu, posible líder de la tribu y cuyo espíritu aún habita en el templo de la torre, y fue él quien condenó a ambos bandos a la destrucción. Los Garu son tan orgullosos que, siendo espíritus que se aferran a la existencia, incluso al ser derrotados, se suicidan con un explosivo diciendo que los Garu siempre mueren sin dejar un cuerpo. Una tribu orgullosa y poderosa que se mueve por las sombras y que llega a extremos fatales con tal de obtener la victoria o por su enorme y fatídico orgullo. Número 4. Los Sonan. Posiblemente la tribu o raza de quien menos información se tiene en toda la historia de Zelda. Los datos sobre ellos son tan escasos que su propia existencia se hace casi una teoría. Sin embargo, esto ha permitido que las especulaciones sobre esta raza y su vínculo con múltiples secretos del reino se hayan extendido. Presentadas en Breath of the Wild, las ruinas Sonan son la única información certera que tenemos sobre esta raza ancestral, los despojos de una civilización totalmente desaparecida.
Perdidas en medio de una densa jungla, comenzamos a entrever lo que difícilmente se pueden considerar las edificaciones destruidas de una antigua ciudad. Sin embargo, y a pesar de la falta de claridad, podemos distinguir una cierta simbología en las estructuras. Además, un lugar como las fauces frente a frente tienen unos tintes rituales que nos podrían indicar cierta religiosidad o adoración a alguna deidad, muy posiblemente al dragón del agua. Se especula que los Sonan tuvieron algo que ver con el sellado de Ganondorf. Además, se teoriza sobre los supuestos poderes mágicos que pudieron tener. Estos muestran un entendimiento de la Trifuerza de manera simbólica usando animales, teniendo a los dragones como representación del poder, los jabalíes del valor y los búhos como sabiduría. Aparte de esto, vestigios de sus estructuras y símbolos se encuentran en diferentes partes del reino y se cree incluso que los Sonaona son sus descendientes y que fueron los Sonan quienes levantaron los gigantescos laberintos encontrados en el reino. Adicionalmente, la descripción de la armadura de Bárbaro dice que dicha armadura fue usada por una antigua tribu guerrera que habitaba en Farone, por lo cual se puede interpretar que se trata de los Sonan, una tribu bárbara. Una última teoría parece relacionar a los Sonan con la fiera deidad de Majora's Mask, pues la forma de su casco y una coincidencia de colores le da un aspecto muy similar. En definitiva, una tribu que a pesar de que nos da muy pocas pistas sobre su historia y haber desaparecido, parece esconder muchos secretos y estar vinculada con grandes misterios de la historia de la saga. Número 3. Sheikah. Los Sheikah son conocidos como el pueblo de las sombras. Solo este título debería ser una representación perfecta de por qué son una de las tribus más misteriosas de la saga. Ninjas y guerreros encargados de proteger a la familia real incluso tras su muerte. Maestros del combate y la guerra y, como se llega a saber, bajo la superficie, del espionaje, el secuestro y la tortura. Los Sheikah conocían magias y fuerzas muy oscuras y eran posiblemente la tribu con mayor conocimiento oscuro sobre el reino y las fuerzas del mundo como tal. Eran, pues a día de hoy se consideran extintos. Por este mismo motivo, la raza se volvía aún más misteriosa, pues en toda la saga es bastante difícil encontrarnos con un miembro de esta raza. Quienes encontramos parecen haber dejado atrás su oscuro pasado y no nos brindan información alguna sobre sus secretos, a pesar de siempre mostrar gran información y poder. Durante la saga vemos su tecnología y poder, además de sus habilidades de espionaje, pues incluso en juegos en los que la raza no existe, llegamos a encontrar vestigios de su espionaje y prácticas o su tecnología. Pero es especialmente en Ocarina of Time donde vemos su faceta más oscura, encontrando lugares como el fondo del pozo y el templo de las sombras construidos por ellos, lugares de tortura más similares a entradas al infierno donde al parecer los Sheikah secuestraban y torturaban a sus enemigos, además de al parecer estudiar la magia negra y las oscuras fuerzas del reino. Un lugar lleno de trampas, tal vez para que nadie entrara a robar sus secretos o tal vez para no dejar escapar a sus enemigos secuestrados o a aquellos que encontraron en las profundidades. Fue una raza tan oscura que en varias ocasiones fueron rechazadas por el reino y convertidos en marginados. Así, parece que los Sheikah eran quienes se ensuciaban las manos por el reino, manchándolas de sangre para evitar que la familia real dañara su imagen, sacrificando así su propia imagen por el bien del reino. Una tribu complicada y con el peso de tantos secretos que se llenó de traiciones y dio lugar a múltiples facciones disidentes, como los Yiga, y algunas que se especulan se separaron de ellos y causaron grandes tragedias en el reino, como la Guerra Civil de Hyrule o la Guerra del Intruso, que aunque no es tan comprobado que fuera su culpa, sí se sabe que estaban directamente relacionados con estas situaciones. Una tribu que se suele presentar como un pueblo de héroes, pero que siempre esconden algo tras su mirada, como su propio símbolo, un ojo que llora sangre, pareciera haber algo triste en sus ojos, el peso de los sangrientos secretos del reino escapándose en la forma de una lágrima. Número 2. Los antiguos. De nuevo una tribu relacionada con Majora's Mask, pero nuevamente también una tribu que en realidad no llegamos a conocer personalmente. Simplemente los vestigios y caos que su existencia dejó a su paso. Los antiguos son mencionados en Majora's Mask como la antigua tribu que realizaba rituales de brujería y que usaba la máscara de Majora en dichos ritos. Casi toda la información que se tiene sobre los antiguos es teórica, pues nunca nos han dado información más allá de aquella frase mencionada por el vendedor de máscaras. Sin embargo, analizando la simbología se puede llegar a determinar, por ejemplo, que la Torre de Piedra, uno de los lugares más oscuros y misteriosos de Termina, pareciera haber sido construida por esta tribu. El mismo vendedor de máscaras ha sido relacionado con la tribu, pues este muestra claras señales de tener extraños poderes, además de su amor por las máscaras y su posesión de la máscara de Majora. Además de enseñarnos a convertir espíritus en máscaras, lo cual podría ser una habilidad de la tribu con la cual también atraparon a la entidad en la máscara de Majora.
También se ha llegado a relacionar a los antiguos con los Niños de la Luna, grupo también aficionado a las máscaras, con poderes extraños y bastante inteligentes. Incluso se ha llegado a especular que la misma Mayora y la fiera deidad podrían haber sido miembros de la tribu. Todo es incierto, lo que sí podemos determinar es que muy seguramente todos los hechos ocurridos en Majora's Mask fueron ocasionados por este grupo, de nuevo, y al igual que muchos mencionados anteriormente, seguramente por jugar con fuerzas que no debieron. Una tribu misteriosa y poderosa que llegó a lugares y a conocer fuerzas que ni siquiera nos podríamos imaginar. Número 1. Familia Real de Hyrule. La familia real de Hyrule, aquellos que se han perpetuado en el poder como soberanos y gobernantes del reino por siglos. Una imagen que generalmente tenemos muy pulcra, la de una familia cubierta en oro, reyes, reinas, príncipes y princesas, justos y nobles, y caritativos con el pueblo de Hyrule, pero llega cierto momento en el cual nos preguntamos, ¿de dónde sale esta imagen? Si en realidad la información que tenemos del reino de primera mano en casi todo el juego es prácticamente nula. Las veces que nos hemos sentado a conversar con el rey cara a cara se pueden contar con los dedos de la mano y la imagen que nos ha proyectado es neutra, ni un rey bondadoso ni un rey maligno, pero lo que sí transmite es una imagen misteriosa. ¿Quiénes mueven el reino detrás de las cortinas? ¿Quiénes y con qué métodos han mantenido el poder y la paz? Sí, en algunos juegos llegamos a visitar el castillo y vemos una muy linda imagen de la nobleza, pero nunca llegamos a conocerlos como tal. En realidad, es en Ocarina of Time que llegamos a darnos cuenta que la familia real son más de lo que aparentan. Aparte de visitar las extrañas y misteriosas tumbas llenas de secretos de la familia en Kakariko, la primera imagen que nos muestra en realidad un poco de lo que es la familia real la recibimos en el Templo de las Sombras. En una inscripción fantasma se nos dice, el Templo de las Sombras, aquí está reunida la sangrienta historia de Hyrule de codicia y odio. Es este momento en el cual chocamos contra la realidad. ¿Qué quiere decir esta inscripción? Si la familia real siempre ha sido el reflejo de la bondad y la perfección. Sabemos que el templo está directamente relacionado con los Sheikah, quienes operan bajo órdenes de la familia real. Solo pensar que la familia real tenía control directo de esta tribu, una tribu oscura que espiaba y secuestraba, como una policía secreta que mantenía el control, pero más allá, pensar que un lugar como el Templo de las Sombras pudo tal vez ser construido bajo el consentimiento o tal vez incluso las órdenes de la familia real es aterrador. Que dieran su permiso para un lugar tan oscuro y escalofriante donde los enemigos o tal vez los ciudadanos que amenazaban la paz eran llevados y torturados es impresionante. Allí es donde comprendemos la inscripción, los secretos que puede llegar a tener el gobierno de Hyrule, la sangre que han derramado para mantener aquella pulcra imagen, utilizando a los Sheikah para hacer el trabajo sucio y enterrando sus secretos para levantarse con la frente en alto. Y esto debe ser solo la punta del iceberg. Zelda siempre ha sido conocida como una saga que solo nos muestra pequeños detalles para que nosotros descifremos el resto de la historia. Si esto es lo que ponen a simple vista, ¿qué podrían esconder detrás del velo? ¿Qué otros métodos pudo tomar la familia real en su eterna historia para mantener su imagen pulcra y aferrarse al poder? La familia real como tal es misteriosa, solo llegamos a conocer al rey en un par de ocasiones y este no nos cuenta nada sobre sí mismo, sobre su historia o sus pensamientos. Conocemos a Zelda, quien suele ser una niña inocente o también una figura misteriosa como en Twilight Princess, además de ser una poderosa guerrera y tener amplios conocimientos mágicos, como podemos apreciar en Ocarina of Time, donde es entrenada como una Sheikah, seguramente viéndose contaminada de las artes oscuras y los enormes secretos de la tribu, viendo un claro paralelismo entre la niña que conocimos en nuestra infancia y la misteriosa identidad que vemos como adultos. Es esa estrecha relación con los Sheikah la que los empapa de misterio principalmente. Los secretos, los métodos, las artes negras, la protección, el espionaje, muestras claras de que no era un gobierno tan noble y bien intencionado como solemos pensar, pero también sus identidades y personas. No se conoció un linaje, una figura clara, una madre para la princesa, solo un par de reyes en toda su historia y su figura misteriosa, la princesa Zelda, de quien nunca sabremos por completo su sabiduría o historia. Un par de figuras poco mencionadas como la reina en Breath of the Wild, de quien solo se menciona su muerte, o el hermano de Zelda en Adventure of Link, un hombre codicioso que quería el poder de la Trifuerza para él, poder que, dicho sea de paso, la familia mantenía en secreto, cosa que llevó a una guerra cuando se hizo de conocimiento público.
Ese también es un hecho recurrente. La familia real suele llevar al reino al caos y a la guerra por sus decisiones, pero casi siempre por mantener secretos y aliarse con seres extraños y oscuros, como Ganondorf, el mago de Adventure of Link, Aghanim, Maquiavelo y demás, que muestran que casi siempre los problemas de Hyrule provienen de las extrañas alianzas que realiza la familia real. De hecho, casi siempre sus sirvientes son misteriosos o dominan artes oscuras, como Bemol Sostenido, quienes creaban canciones con diferentes poderes mágicos para la familia. En diferentes apariciones, el rey aparece como una figura trágica que perdió su reino, como en Wind Waker, donde vio su reino sumergirse en las aguas al no poder salvarlo, en Breath of the Wild, donde no es más que un espíritu errante que perdió su reino y su castillo a manos de Ganon, o en Minish Cap, donde es poseído por Baati y se convierte en nuestro enemigo. De hecho, visitar el castillo de la realeza casi siempre es un riesgo, pues está comúnmente dominado por el mal, lo que demuestra la eficiencia del gobierno para mantener a salvo su reino y a su propio patrimonio. Todo esto nos demuestra que la familia real de Hyrule no es lo que pensábamos. Es un gobierno fallido y trágico, codicioso y que se aferra al poder, con sus manos manchadas de sangre, que esconden secretos inmensos y prefieren tomar medidas sangrientas para mantener su reinado y sus secretos a salvo, que manipulan a su pueblo y mantienen poderes oscuros y reliquias sagradas bajo su control y fuera del conocimiento general. Una familia que, a pesar de presentar una imagen hermosa, brillante y pulcra, esto no es más que una máscara tras la cual se esconde la corrupción, la codicia, la sangre y la oscuridad.